Saludos, buenas noches. Bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Y hoy nos visita una amiga, pero sobre todo una grandísima profesional, directora, guionista, productora, actriz de cine y de teatro. Y somos muy fans de Ana Asensio. Ana, buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Moisés. Gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, además de Estados Unidos al plató del canal 24 Horas. Directita casi, sí. Muchísimas gracias por estar aquí porque vamos a hablar de una película que acabas de estrenar, pero sobre todo de las películas que a ti te gustan con la mirada del cine infantil. Qué bonito. Ahora hablaremos de esa película, La niña de la cabra, que será un placer con nuestros dos fieles seguidores del cine, como es David Felipe Arranz y Guillermo Almorí. Guillermo, hoy tenemos a Ana Asensio, que vamos a hacer un programa muy interesante y muy atractivo de la mirada del niño, la magia de la infancia. Sí, porque no es tanto cine infantil en sí mismo, sino que son películas de adultos, pero con la mirada del niño, porque a veces la mirada del niño puede ser una película muy adulta, ¿verdad? El cine de ella lo refleja y yo creo que es interesante, ¿no? En mi caso concreto yo iba a traer películas de la mirada de la niña, porque yo sé que la película de ella es de niñas, no lo he generalizado en niño y niña, sino que me he centrado en la mirada de las niñas. Traeré clásicos a recomendar, algunos más desconocidos, pero que es interesante, porque evidentemente niños y niñas son iguales, pero hay ciertos matices, o el cine así al menos lo ha tratado, ¿no? La mirada de esa ingenuidad infantil, que a veces no es tan ingenua, la mirada de cuando se pierde la infancia y se pasa a ser adulto y todas esas fases tan tremendas, ¿no? Siempre trae propuestas, Ana, muy interesantes, muy desconocidas y muy clásicas, que es el cine que él domina. Qué bueno. David Felipe Arranz. Muy buenas noches. La película es una maravilla, hay que recomendar, ahora hablaremos de ella, y tener a Ana Asensio es un lujo. Enrique Villar me manda un mensaje y me dice, tienes que ir a verla, esta chica es extraordinaria, suspende lo que tengas entre manos y te vas a ver la película. Entonces había varias fechas y fui a Cines Embajadores y eso fue como una epifanía. Dije, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, una dirección de unas niñas, que es lo más difícil dirigir a unas niñas, y es de una precisión, de una emocionalidad la película que salí, bueno, tú ya me viste cómo salí, que dije, voy a hiperventilar porque es una auténtica obra maestra. Ojito con esta película. Película que se estrenó el día 11 y que es La niña de la cabra. Ese es el título. Las dos protagonistas maravillosas, Alessandra González, Juncal Fernández. Ahí vemos a Enrique Villén, a Javier Pereira. ¿Qué has querido darnos con esta película, con esta joya, Ana? Bueno, gracias por esta presentación. Realmente un viaje a la infancia, a una infancia que construyo con mis recuerdos y también que, no sé, yo añoro cómo se vivían las cosas cuando uno era pequeño, que eran como más sencillas, a veces también más inquietantes, más intensas también, ¿no? Y bueno, pues eso, contar una historia, no tanto mirando hacia la infancia desde el pasado, sino intentar contar una historia desde la infancia, ¿no? Y descubrir la realidad, ¿no? La religión, con esa comunión, la muerte, cómo ¿te ha costado mucho meterte en tu introspección infantil? Pues no, porque yo esa niña que llevo dentro la tengo muy presente. O sea, yo me ilusiono con cosas así, lloro por cosas tristes y por cosas alegres. No sé, soy muy impulsiva y muy de vivir el momento, ¿no? Y yo creo que tengo a mi niña dentro muy presente y no me ha costado mucho esa parte, la verdad. Otras cosas sí, pero eso no. Y veremos también, hay una historia de amistad, de tolerancia, de intolerancia. Refleja muy bien, bueno, Enrique Villén está maravilloso como cura y, bueno, un gran amigo. Enrique Villén es magno, es una pasada trabajar. Es de estos con él. actores secundarios que engrandece las películas, ¿verdad? Bueno, por supuesto, por supuesto. Hay muchos de esos, ¿eh? Sí, sí, y Enrique es uno de ellos. Un saludo bien grande a Enrique, al que esperamos tener pronto aquí en el programa. Y esta, La niña de la cabra, que está cosechando magníficas críticas. En torno a esta figura es la que vamos a hablar en el programa de hoy, de la mirada de la infancia, de la magia de la infancia, con una actriz, porque ha sido actriz en películas como Zenith, Carne cruda, Tú me manques, The Afterlight, El lápiz del carpintero, The Archive, y actriz y directora en su debut con The Most Beautiful Island, una película sensacional que recomiendo que vean, que es de no hace mucho, que fue
tu puesta de largo como directora en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues simplemente porque vivo allí. Yo me marché a Estados Unidos hace 23 años, ni más ni menos, y aunque he venido a España a lo largo de esos años de vez en cuando a hacer pequeños trabajos como actriz, pues mi vida se ha desarrollado allí y ahí es donde me surgió empezar a producir mi teatro, empezar a pensar en cómo expresarte como artista, porque como actriz pues he tenido muy pocas oportunidades, entonces me surgió Pero decir, debutar tras la cámara y delante de la cámara en otro país. Sí, pero es Qué que reto, yo creo que sí, es un reto, pero yo creo que cuando tienes esa necesidad tan latente, tan dentro de ti, no piensas qué significa esto, qué montaña tan grande voy a subir, porque tampoco estaba pensando en los resultados, estaba pensando más en la necesidad de un artista que Casi necesita... como una terapia, ¿no, Ana? Casi como una La terapia, película. es que dices, yo necesito trabajar, necesito contar y a mí no me han dado nunca un papel así con este jugo, me lo voy a escribir yo, me lo voy a hacer yo a mi manera y... Hay una cosa de que lo del sueño americano realmente existe, ¿eh? Yo lo he experimentado y yo he convencido a mucha gente por las calles para que entrara y participara en el proyecto y bueno, pues por eso, ¿no? Por eso surgió allí y la hice allí. Una película que tuvo mucho éxito y que además recomendamos, The Most Beautiful Island. Y la Niña de la Cabra, que es la segunda película y que tienen que ir a ver, sí o sí, deberes para estos días. Tomaremos nota. Hablábamos de la mirada del niño. Si hay una mirada en el cine español es la de Ana Torrent en algunas películas. Has escogido Criacuervos como una de las referenciales, ¿no? Por supuesto, o sea, Criacuervos es una película que te impacta a unos niveles muy profundos porque claro, o sea, ver cómo una niña tan pequeñita trata con el tema de la muerte y cómo juega con la realidad y la irrealidad y la imaginación y esos mundos paralelos que están ahí tan presentes en esta película que es una joya. Y la canción de Janet. Sí. Bueno. La canción de Janet, ¿no? Tan maravillosa. Ahora podemos ver en Las amargas lágrimas de Petra von Kant a Ana Torrent en Nave 10 del Matadero. Ay, qué maravilla. Sí, sí, estos días. Una de las grandes películas del cine español de Carlos Saura, referencial en nuestro cine. La escuchamos. Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche despierto. Bueno, pues no te vayas, Ana, no te vayas, sigue con nosotros. En cualquier lugar de Europa es la primera de las recomendaciones que nos ha traído David Feliperro. Es una película que habla del éxodo de los niños que tras la Segunda Guerra Mundial no tenían casa, no tenían padres, ningún orfanato podía ocuparse de ellos. Es una película húngara excepcional con el director de fotografía de Alemania Año Cero y es un homenaje también a cómo la música puede aglutinar el espíritu de estos niños pícaros que deambulan, que sobreviven. Y en un viejo castillo de Centro Europa, un profesor de música, ya talludito, acoge a estos niños y les enseña los instrumentos, les enseña a convivir. Hay niños que, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial desarrollan instintos malos, pero hay otros niños que cuidan de los demás. Y es muy bonito y muy hermoso ver niños cuidando a otros niños, curándoles, preparándoles la comida, bajo el amparo de este gran profesor generoso y bellísima persona. Geda von Radványi, este director húngaro, es el que dirige esta excepcional película, que tiene esa mirada tan tierna como la que tiene Ana en La Niña de la Cabra. Es una película muy emotiva para sacarte un poco el pañuelo y llorar un poco, que lo sepáis. Estamos tiernos hoy. Estamos tiernos. Guillermo Balmori, La venganza de la mujer pantera es una película que has recomendado varias veces en nuestro programa. Creí que la había recomendado, ¿Sí? pero no la he recomendado. Pensé que sí que la había recomendado, pero luego lo he mirado y no la he recomendado nunca. Es una película que es curiosísimo este caso en la historia del cine, porque en realidad es la continuación de La mujer pantera de Jacques Tourneur, pero no tiene nada que ver con esa mujer pantera. Es una película, La mujer pantera original no tiene nada de infantil, ni de traumas infantiles, ni es nada de mostrarle digamos, la visión de una niña, y esta es muy curiosa porque el título es simplemente el cebo para la taquilla,
pero se convierte en una película que es la mirada de estas niñas, o estos niños, en este caso es una niña, que tienen amigos imaginarios, que tienen un mundo interior tan vivo dentro que no se relacionan bien con los otros. Es una película que es poesía visual, está dirigida por Robert Wise, de las primeras películas que hizo Robert Wise, el director de Sonrisas y Lágrimas o de West Side Story, y esta niña, que es la que estamos viendo, tiene los mismos personajes que la originaria, pero se obsesiona con la primera mujer de su padre, a la que ven fotos, la ve muy guapa, que es la mujer pantera de la antigua versión, y le parece entonces, no llegas a saber si es que se la imagina o realmente Simone. No sabes si se la imagina, si se le parece, ella es su amiga imaginaria, pero en vez de ser una amiga imaginaria fingida, es la exmujer de su padre, es decir, que falleció, que entonces no sabemos si se le parece de verdad, si no, y es muy bonito como esta niña pues es tan sensible que ya no sabes si, claro, como es cine fantástico, ya no sabes si es la mujer pantera que se le aparece de verdad, y tiene esa amistad especial con la exmujer de su padre, una relación muy curiosa, ¿no? Una niña con la exmujer, que tendría que ser como la madrastra que odia, pero aquí es su amiga. ¿Conocías esta película? No, me estáis descubriendo películas impresionantes. Y nuestros espectadores van tomando nota. Hay una película que hemos coincidido los dos, un film que se llama Cafarnaúm, que cuando la ves, ¿verdad?, te capta porque es un film de Nadine Lavaki que ganó muchos premios, entre ellos el de Cannes, y que tiene esa mirada terrible infantil. Es una película que es durísima de ver, o sea, sientes que estás viendo un documental por la grandiosidad, de la maravilla de cómo dirige Nadine Lavaki, y es una dureza de ver cómo la pobreza en los niños y la agresividad nace en este niño que va deambulando por las calles, intenta proteger a su hermana de que no la casen temprano, que no la maleen, ¿no? que no la vendan. Es una película, es un viaje a un mundo infantil muy terrible, pero por desgracia muy verdadero. No es una ficción, pero basada en el Beirut de lo más terrible de los niños en las calles, y lo que le pide este niño a su familia, que demanda a su familia, les lleva a las cortes incluso porque les dice que por qué le han tenido, para qué le han tenido, ¿no? Después de, o sea, para la vida que le han dado. Es muy dura, es muy bella y bueno, muy necesaria por otro lado. Un film durísimo y que este actor, este niño, que era un refugiado sirio, fue la gran estrella del Festival de Cannes. Estamos viendo estas imágenes de cuando el premio, arropado por todo el reparto y por la directora Nadine Lavaki, fue absolutamente apoteósico el reconocimiento que hubo, y ahí explicaba después de recoger el premio. Hemos querido sacar este fragmento porque es una de esas joyas que tienen que ver por la dureza de la película, pero también porque de repente ves un niño, ¿no?, que te habrá pasado con tus películas, ves una niña y dices, aquí hay algo detrás. Guillermo del Morí, el irresistible Henry Orient. Le gusta mucho a David también esta película. Con Peter Sellers. A mí es la película que más me gusta de Peter Sellers, partiendo de que hay muchas que no me gustan, pero bueno, esta sí que me gusta mucho además, porque es la historia de dos chicas, de dos niñas, con familias un poco desestructuradas, más que podrían ser desestructuradas, que se juntan, una tiene mucho dinero, la otra es de clase media, y entonces viven los últimos años de esa infancia que pronto ya van a dejar de ser niñas y se van a convertir en preadolescentes, no adolescentes, y adultas van a tener otros intereses. Y es un poco el mundo femenino este de la niña que empieza a querer ya ser y se obsesiona con un adulto, cree que se enamora o se fascina por un adulto, ese adulto es Peter Sellers, y las dos se fascinan, que es un ser absolutamente mediocre pero que es muy pagado de sí mismo, y es un concertista de piano, que es un concertista bastante, mira, en Nueva York precisamente es donde él toca, y entonces ellas se fascinan por él, y es un poquito, es tragicómica porque ha estado Peter Sellers, pues tiene toda esa parte, digamos, cómica, pero claro, esa amargura que te da el crecer, ¿no? El ver que de repente pierden el contacto en unos meses y cuando se vuelven a encontrar ya son adultas. Les parece un poco absurdo todo lo que han hecho y lo recuerdan, pero es un poquito esa pérdida de la inocencia. El guión es de la esposa de Nunnally Johnson, que era un guionista muy bueno de Hollywood, que era psicóloga infantil y hace el guión basado en experiencias que ella había tenido. Pero es una película
cómica, pero muy, muy sensible y que yo creo que refleja muy bien ese universo femenino de la chica que va a ser mujer en nada, y los últimos coletazos de esa infancia que ella no es consciente que los tiene que aprovechar, pero los aprovecha, ¿no? Interesante film, como el de Juegos Prohibidos, de René Clement. De nuevo volvemos a un cine realista, ¿no? Realista, dicen que una de las 100 mejores películas de la historia del cine. Esta niña que veis pierde a sus padres en un bombardeo nazi, huyendo de París en la Segunda Guerra Mundial, y en esa huida por la campiña francesa, por el sur de Francia, conoce, esta niña 5 años, recién estrenada esa orfandad terrible, conoce a un niño de 11 que también la ayuda. Y el trauma de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de los bombardeos del Tercer Reich, y las rivalidades de las familias. Hemos hablado aquí en este programa de cómo, bueno, la resistencia francesa no fue tan idílica, había muchas rencillas ideológicas entre las familias. Los niños, los Juegos Prohibidos consisten en que reproducen el ambiente bélico de sus padres, enterrando a pequeños animalitos en las ruinas de un molino con pequeñas cruces. Tal es el trauma que tenían de ver tantos muertos y tantos cementerios. Y esos pequeños Juegos Prohibidos, René Clement lo denuncia como diciendo por primera vez en la historia del cine: a la infancia tampoco se la cuidó durante la guerra, ¿no? Y los niños tuvieron que entenderla o reproducirla o sobrevivir a ella, creando una imaginación paralela de pequeños cadáveres. Hay pues topillos, lombrices, ratones, que van los niños enterrándolos en secreto en ese viejo molino. La película es impresionante, es una poesía pura a la infancia y a la belleza. Juegos Prohibidos. Ana Asensio, nuestra invitada hoy de excepción, que nos ha cogido 2 películas de niñas. Una es El Sur de Víctor Erice. Es una película que tiene, de nuevo, fijaos, la magia de la infancia, con ese Homero Antonucci, esa Iciar Bollaín, ¿verdad?, tan interesante. Una película, de nuevo, referencial de un maestro del cine como Víctor Erice, y que tiene escenas como este pasodoble, y que nos refleja muy bien una España muy concreta, ¿verdad?, esta película. Sí, es fascinante. Víctor Erice aquí consigue que este plano es icónico del cine español. Siempre que recordamos o hacemos una historia del cine español, tenemos esta. Como una imagen muy icónica del cine español es la mirada de nuevo de Ana Torrent con El espíritu de la colmena. El espíritu de la colmena y esa historia de 2 niñas, con ese Fernando Fernán Gómez y con esa historia tan bonita que hay detrás. De nuevo otra vez Ana Torrent con esa mirada y ese descubrir y preguntarse acerca de, bueno, pues de las preguntas que son casi recurrentes, ¿no?, en este cine infantil, ¿no?, la muerte, dónde empieza y dónde acaba. Hay una poesía, bueno, es que la película entera es pura poesía, ¿no? O sea, yo creo que es la película por antonomasia que todos tenemos como referente de la infancia del cine español, porque cada fotograma es eso, es como pura poesía, es una postal. Ana, como directora, cuando tienes que transmitir a tus protagonistas, que son pequeñas, como en su momento Víctor Erice, lo que tú quieres y que tú en tu guión has hecho, ¿cómo es trabajar con niñas? Pues yo creo que tienes que entrar en su mente desde el principio. O sea, tú no les puedes contar a veces lo que tú quieres exactamente, ¿no? O sea, tienes que jugar con ellas. Tienes que jugar con ellas y realmente la cámara lee cosas que luego las podemos traducir de otra manera, ¿no? Y tenemos otros elementos con los que jugamos en el cine, como es la música y la composición. Y no hace falta que una niña sufra por la muerte de su abuela para hacernos sentir tristes, ¿no? O sea, simplemente llevarlas a lugares que te pueden coincidir con esas emociones y sentimientos que has escrito en tu guión y de ahí jugar con ellas, ¿no? Y entrar un poco en eso, ¿no? Y ir viendo también, porque los niños, cada uno tiene una manera de entender y también de un día a otro cambian, incluso de la mañana por la tarde. Entonces tienes que estar un poco, pues eso, en sintonía con cómo están emocionalmente, porque son criaturas muy sensibles y también muy inteligentes y muy perceptivas. No sé, a mí me fascinan los niños. O sea, hay que tener más paciencia con ellos, porque Hitchcock odiaba trabajar con niños. ¿Hay que tener un poquito más de paciencia que los adultos o precisamente por esa candidez entran?
Bueno, hombre, tienes que tener paciencia cuando de repente no entienden algo y ahí se te revelan un poco porque dicen, pero bueno, ya he hecho esto. ¿Por qué hay que hacerlo otra vez? Ay, pues que ha habido una sombra aquí o que ha habido un ruido. Jolín, otra vez. Entonces, esa parte tienes que tener paciencia para contárselo con todo el cariño del mundo, ¿no? Shirley Temple, la niña prodigio, se sabía el diálogo de ella y el de todos los actores. Y cuando alguien Bueno. se confundía, se lo recordaba a ella. Se sabía su papel y el de todos los alrededor. Qué maravilla, ¿no? Lo que hubiera sido trabajar con Shirley Temple. ¿Tuvo que tener paciencia J. Lee Thompson con La Bahía del Tigre, con sus pequeños? Bueno, fíjate, La Bahía del Tigre, que es el debut de Hayley Mills, es un poquito parecido a lo que contaba antes, esa fascinación, ¿no?, que siente una niña por un asesino. Es decir, yo sé que esta película además le gusta también mucho a David, ¿verdad? Es Horst Buchholz y Hayley Mills, la hija de John Mills, que es el protagonista de la película. Hicieron pruebas a varias niñas y descubrieron que esta Hayley Mills era, como verdad, era la expresividad absoluta. Luego Walt Disney la contrataría después de ver esta película y dijo, esta es maravillosa, y la contrataría para todo Boston, yo California, Un gato del LCD, Poliana, los hijos, es decir, la hizo la estrella Disney, ¿no? Esta película es muy curiosa por eso, porque muestra esa mirada infantil de una niña que ve a un hombre a un asesino, cómo ejecuta ese crimen, y sin embargo se queda de alguna manera fascinada, ¿verdad? Y es su amigo, es decir, se hace amiga de ese asesino, una cosa un poco cruda, y da pistas falsas a la policía para que no pillen a su amigo. Es decir, están cubriendo a un asesino que a ella le cae bien y que incluso ella es de una familia también desestructurada, ella incluso quiere irse con él fuera del pueblo, quiere que sean amigos, no sé hasta qué punto puede haber un enamoramiento infantil, una fascinación infantil, ¿no?, hacia ese chico que es atractivo porque es Horst Buchholz, pero es una relación curiosa, ¿no?, entre una niña y un delincuente, en este caso, en una película curiosa, muy premiada, ¿verdad?, y que descubrió esta niña, mirad la mirada que tiene, espectacular, esta Hayley Mills, que realmente era una niña prodigiosa. Hizo películas, como bien recordaba Guillermo Balmori, muy interesantes. Cuando el viento silba, película que nos trae David. De Hayley Mills a Hayley Mills. Lo bonito de esta película, que acabamos de hablar, del espíritu de la colmena, la vio Víctor Erice. La historia de ese tipo que huye de la justicia y que se esconde en un granero es la trama de Cuando el viento silba, porque las niñas, o esta niña, cuando entra con su hermanito y descubre en el granero que está Alan Bates, que huye de la justicia porque ha cometido un crimen, lo confunde, tal es la religiosidad, la fe que tenían en esos pueblos de Lancashire, en Inglaterra, que cree que es Jesucristo, porque cuando se desmaya, Alan Bates le dice ella, ¿pero quién eres? ¿Qué necesitas? Y dice Alan Bates, Jesucristo, bueno, el agotamiento que tenía encima huyendo de la justicia. ¿No? Jesús, ¿no? Jesus Christ. Entonces, la novela original, atención, es de la madre de Hayley Mills y, bueno, la mujer de John Mills, que escribe eso un poco también porque esta niña en ese momento yo creo que era una estrella que estaba emergiendo muchísimo, tenía una mirada muy limpia y es una película maravillosa, muy bien porque hecha y muy original, ahí tenéis a Alan Bates, porque los niños realmente mantienen en secreto que Jesús de Nazaret está en ese granero y que no se enteren los mayores, que como se enteren de que está Jesús ahí, y al final cuando la la van a sacan del liar. granero es un poco como la pasión, ¿verdad? Es como que le van a crucificar, o sea, los Es niños como no que le quieren van que a lo crucifiquen crucificar a y Alan se lo lleven Bates. porque es un delincuente. Es una película que emitió Televisión Española, que nos dejó a los niños de la época con un boquiabiertos. Como tantas otras. Como tantas otras que había antes. Qué locura, ¿no? Como una película, como Un pequeño mundo, Playground, fascinó e impactó a Ana. Sí, bueno, eso es una película que... Esta película está contada, y a mí me inspiró, porque está contada desde la altura de la niña protagonista. Y bueno, lo que cuenta es una historia de bullying que le hacen a su hermano, pero a través de los ojos y el sufrimiento de ella, en vez del niño que es la víctima, ¿no? Y cómo afecta a ella en su vida el que van de colegio en colegio, porque claro, este niño es un niño víctima que en cada colegio que va le hacen bullying, con lo cual le van sacando. Y esta historia se desarrolla en el patio del colegio. O sea, tiene unas limitaciones que la directora se implantó para contar esta historia, que la hacen enorme, porque es fascinante contar una historia tan pequeñita entre el patio del colegio y las aulas. Y bueno, sí, el sufrimiento de una niña al ver a su hermano que le hacen bullying, ¿no? Y, no sé, es una historia preciosa, una película preciosa. También destacas una joya del cine europeo como es Petite Maman, una película francesa también con una niña protagonista, bueno, dos niñas, ¿no?, protagonistas. ¿Por qué esta película te capturó el alma?
Bueno, es que esta niña es una mirada que yo creo que no se ha visto antes en el cine, ¿no? Como que es una niña que está trabajando el duelo y lo manifiesta de una manera absolutamente poética, inventándose, bueno, que es quizás habitual, ¿no? El inventarse una realidad paralela, que al final esto es un tema común en la infancia, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me impactó el que el drama de perder a su abuela lo condujera en este duelo imaginándose a su madre a la edad de ella, que al final es la misma niña que hace este personaje. Y eso tiene un mundo onírico y de eso, de imaginarte tu mejor amigo, o sea, del amigo imaginario que ella manifiesta para procesar el duelo de su abuela. Y tiene unos diálogos absolutamente brillantes. Guillermo Almori, Ángeles Rebeldes. Hayley Mills otra vez. Hayley Mills, es que hemos... 3 de 3, 3 de 3. Madre mía. Cuéntanos. No lo hemos hecho aposta, ¿eh? Esta película me parece muy interesante. Es la última película que dirigió Ida Lupino, hablando de mujeres directoras. Como sabes, la única directora prácticamente junto con Dorothy Arzner que hubo en el cine clásico de Hollywood. Es la última película que dirigió. Y es muy interesante porque vuelvo otra vez a esa época de las niñas que dejan de serlo, están en un internado de monjas y son dos niñas muy rebeldes. Le hacen la vida imposible a las monjas. Es decir, están todo el tiempo fumando, se fugan las clases. Es Hayley Mills y otra actriz, y son las más rebeldes y detestan a la Madre Superiora, detestan al resto de monjas. La Madre Superiora es Rosalind Russell, que está soberbia en este papel, pero una de ellas, Hayley Mills, de repente empieza a ver a la hermana superiora las cosas buenas que hace, el mérito que tiene, lo buena persona que es y el bien que hace esta mujer. Y entonces empieza a observarla y empieza a notar que tiene que quiere ser monja, que siente esa llamada, ¿no? Y entonces, ¿cómo le cuenta a su amiga, la rebelde, la que odia a las monjas, que esto es así? Cuando se lo cuenta a su amiga se queda como: me has traicionado, esto es tremendo, no puedes, ¿cómo te puede gustar ser monja? ¿Cómo te puede...? Entonces, esa mezcla de sentimientos tan bonitos, ¿no? De esa madurez y madura, dice, es que he notado esa llamada y he visto en esta mujer, en esta Madre Superiora, la Madre Superiora lo lleva muy bien, lo lleva en secreto con ella para que no se entere la amiga, cómo se lo decimos, porque la monja también sabe que va a ser un shock para la amiga, ¿no? Entonces al final la nota como una traidora, no quiere saber nada de ella, me has traicionado, quiere ser monja, quiere ser lo que hemos rechazado, lo que hemos detestado toda la Qué vida. bueno, ¿no? Es el argumento de la llamada, de la obra musical. Claro, es el argumento de la ¿no? llamada. Pues No he visto la llamada, de los Javis. pero Es bueno, que pues es así, pues, ¿eh? y está muy sensible hecha y al final, claro, acaban siendo amigas, pero no acaba muy convencida la amiga ¿pero por qué quieres ser monja? ¿Por qué? Si no es lo que hemos... Muy bonita, muy bien hecha esta película. Ida Lupino, como digo, soberbia dirigiendo. Y fíjate esta película que también nos trae Guillermo, La ninfa constante. Vaya título más poético también. Precioso el y título. Charles Boyer, o Charles Charles Boyer, Y como John decía el Fontaine, mítico. John Fontaine hacía muy bien de niña, lo hizo en Carta de una desconocida, no sé si os acordáis, que hizo maravillosamente de niña. Y esta película de Edmund Goulding, que es un director que yo siempre reivindico, es preciosa la historia, está basada en una novela, no recuerdo el nombre de la novelista, una mujer que lo escribe, y es Charles Boyer, que conoce, está prometido, de hecho se llega a casar con su novia, pero de repente visita a un amigo suyo que es poeta, que es muy bohemio, vive en el campo y tiene 3 hijas. De esas 3 hijas, una es Joan Fontaine, y de repente ella y él notan que se atraen, pero ella es una niña. Claro. Entonces, Peligro. ellos saben que están destinados el uno hacia el otro, pero tienen que esperar a que ella crezca. Y tienen que seguir llevando su vida normal porque él no puede estar relacionado con una niña, sería un pedófilo, ¿no? Es decir, él la respeta, ellos saben que van a terminar juntos, pero siguen desarrollando su vida hasta que ella esté madura. Y eso es una tortura porque él se casa con su novia, vive con su novia, la novia empieza a notar ya algo raro según la niña va creciendo, ellos saben que tienen su destino y que van a acabar juntos, el final no lo desvelo por no hacer, pero está contada con una sensibilidad maravillosa y estos sentimientos, pues eso, muy, muy romántico, ¿no? Es decir, yo sé que estamos hechos el uno para el otro, pero he nacido un poco antes que tú, entonces tengo que esperar. Qué romántico. Sí. ¿Cómo me gusta la película que has traído, Mi vida como un perro, de Lasse Hallström? Claro. Yo cuando la vi me quedé enamorado del niño y sobre todo de la historia tan dura pero a la vez poética. Es una maravilla. O sea, es verdad que sí, claro, que la historia es dura, ¿no? Su madre fallece, le llevan a pasar el verano a casa de los tíos. Pero la verdad es que sí que la película sí que se siente que está contada desde la infancia del protagonista y su descubrimiento del mundo a través de sus travesuras, hurgar un poco ahí en el mundo adulto.
No sé, hay una ternura fascinante en esta película, a mí me llegó muchísimo también y el final de la película te conmueve, no se te olvida. Cuenta conmigo, es una película que nos ha traído ella, Stand By Me, la canción, pero sobre todo este reparto encabezado por un River Phoenix que nos dejó muy pronto, ¿verdad, Ana? Qué pena, ¿no? Sí. Uno de los grandes actores que hubiera podido ser en Mi privado Idaho, por ejemplo, está fantástico. Y en este Stand By Me, es que este grupo de niños, David, Guillermo. Es una película, yo creo, generacional de los 80, porque luego todos estos niños desarrollaron su carrera en televisión y es verdad que es un retrato de cómo estas familias, pues los chavales entre ellos hacían escapadas, es como una gamberrada aventurera, pero en ese transcurso de esa escapada, pues los niños también se pueden encontrar momentos y situaciones de gran violencia, de crímenes, que luego además, años más tarde, todo el cine, ese cine que transcurre en los pantanos con unos niños que se escapan y que descubre que hay un cadáver flotando, con Matthew McConaughey, todas esas películas actuales vienen de esta, ¿no? De Cuenta conmigo, de Stand By Me, que es los niños frente a la naturaleza agreste y frente a la mano del hombre delincuencial. O sea, son las dos combinaciones y una aventura entre amigos como exaltación de la amistad, que es preciosa siguiendo las vías del tren, con su peligro que entraña, claro. Y Ana, El niño de la bicicleta, de los hermanos Dardenne, tal vez dos de los genios del cine europeo. Yo soy fan absoluta de los hermanos Dardenne, me encanta su manera de contar, de elegir historias que son simples y que se desarrollan alrededor de un evento que sucede y cómo los personajes lidian con él, ¿no? Y este niño, su padre le deja en una casa, en un lugar de estos de acogida, donde llevan a niños que no pueden hacer cargo sus padres. Y es la urgencia y el deseo de este niño de que su padre le acepte otra vez. Y en este viaje conoce a una peluquera magnífica, Cécile de France, que empatiza con el niño, le lleva a su casa y bueno, es eso, es dura, como todas las películas de los hermanos Dardenne, pero hay tanta verdad, hay tanta... Y es como si la cámara estuviera puesta ahí, ¿eh? No, está puesta para reflejar una realidad infantil. Sí, la cámara se mueve, va siguiendo lo que está sucediendo, ¿no? Se siente que la verdad es lo que impera, que no hay una estética que se ha decidido antes de, ¿no? Ya estamos a punto de finalizar este recorrido por la infancia a través del cine, con la mirada de nuestra gran protagonista de hoy, con La niña de la cabra, pero hay un libro que nos trae Guillermo Balmori, que es Más que nunca de niños. Este Sonrisas y lágrimas que nos trae de Editorial Notorious. Ha cumplido 60 años, acaba de cumplir 60 años Sonrisas y lágrimas, y este es el libro del 60 aniversario, escrito por Juan Luis Álvarez, César Bardés, Ael Mayor Plou y José Ignacio Bert Moreno, que homenajea a la película con todo lo que, pues todas las anécdotas del rodaje, de los actores, de cómo consiguieron los papeles, de dónde se rodó porque es una película además que ha creado pues inspiraciones varias, está basado en una obra de Oscar Hammerstein y bueno, toda esa adaptación al musical, otras niñeras de cines, hay muchos capítulos en los cuales pues esta película, que por cierto salvó a la 20th Century Fox de la ruina, del escándalo y del fiasco de Cleopatra, si no haber hecho esta película no... Y es una de las películas más vistas de la historia. Y que todos hemos cantado alguna vez alguna de las canciones de... Es de las pocas que se doblaron las canciones. Bueno, y hablando de Broadway... Ana Asensio ha estado haciendo teatro también. Aquí recordamos Medea tiene algunos problemas, que te supuso Explícanos muy rápidamente esta aventura en el off de Broadway que te dio a conocer ahí sobre las tablas y que es tan divertida. Sí, esto es un poco fuerte porque dices, es una parodia de la tragedia griega de Medea. O sea, es como cómo haces reír al espectador. Como una tragedia. Como una tragedia hace reír al espectador. Pues el espectador se destornillaba de risa porque era como una mezcla de contar en nuestros días lo que fue, pero se mezclaba también texto clásico y bueno, fue muy divertido, la verdad.
una experiencia. Una experiencia. En el Off de Broadway no Sí. todo el mundo actúa. ¿eh? Me la produje yo sola, ¿eh? O sea, que encima sí. tiene más mérito ahí. Bueno, pues Ana, mucha suerte con esta La Niña de la Cabra, una Muchas película gracias. que recomendamos que vayan a verla, sobre todo esperamos pronto tu tercera película. No tardes como Víctor Erice, 10 años, no tardes tanto. Y sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta gira que estás haciendo de promoción antes de volver a Estados Unidos. Vuelve pronto para seguir hablando de cine y Gracias. enhorabuena por una película tan magnífica como La Niña de la Cabra. Gracias, muchísimas gracias. Te Encantada. esperamos aquí otra vez. Gracias. Guillermo Almori, la semana que viene más cine, cine. más curiosidades. Más películas. Y más películas. David Felipe Ranz, Un descubrimiento ¿Verdad? de esta película, de verdad. La niña la cabra. que lleven Kleenex. Y que sepan que hay que cuidar de los niños, que es un mensaje que Exacto. da Ana y es muy importante. Y los tenemos muy abandonados. Bueno, pues gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes por acompañarnos. Para niños y para adultos, la Film Symphony Orchestra continúa su gira de bandas sonoras por toda España. A punto de finalizar la gira Tarap, va a estar por varias ciudades con algunas de las películas más emocionantes del mundo del cine. Con esa música para niños y para adultos, nos dejamos. Hasta la semana que viene.